Tenía intenciones, no voy a poder por el tiempo, de completar algunas ideas que comencé a hablar hace 2 o 3 semanas, que tuvo que ver con algunas cosas que hoy se dijeron aquí, que era sobre la identidad de Jesús. Usted recuerda que yo les conté una ilustración, la voy a repetir porque la aplicación va a ser por otro lado, de aquella congregación que recibe a un señor muy mal entrasado, sucio, con olor a alcohol, muy desarrapado, que nadie quisiera tener sentado al lado por más de un par de 2 minutos. Y así fue, la gente se corría del banco porque no, este hombre era una molestia. Estoy hablando de que estaba en la iglesia, ¿no? El mismo pastor cuando lo saluda con la mano derecha así dura como para ir, váyase, ¿no? Al domingo siguiente viene un señor muy bien vestido, que era notable, el hombre olía dinero. Yo no sé mucho de marcas, pero me puedo aventurar a decir, no voy a decir nada, pero la ropa, zapatos charolados, seda. Y claro, fue la actitud inversa. La iglesia lo recibió con los brazos abiertos, le acercaron al himnario, el pastor lo saludó del púlpito. El patrón no se quedó ahí porque supongo yo que la máquina registradora de él pensó en lo que este hombre podría aportar y lo invitó a comer a la casa. Ante la desazón de la esposa del pastor, que no había previsto invitar a nadie y que solo tenían la pizza y las empanadas que habían quedado la noche anterior. Entonces le dice, voy a hacer unos fideos rápido y como si quedara una empanada, sacar la carne, hacer un tuquito y lo metemos ahí. La cosa era que este hombre se sintiera bienvenido. Y así fue. Hicieron los fideos, el pastor hace una oración enorme, brillante, dando gracias a Dios por la visita del tan distinguido hermano. Entonces, cuando termina, dice, bueno, puede comenzar a comer. Y este hombre agarró los fideos con la mano, se los metió en el bolsillo de acá arriba del saco. El pastor la miró, la mujer lo miró al pastor. El hombre contento, agarró otra vez con la mano los fideos, se los metió en el bolsillo lateral. No, el pastor no entendía nada, agarró más fideos, se los metió en el bolsillo de la camisa. Entonces el pastor dice, no, espere, ¿qué le pasa? Nada, estoy bien, estoy bárbaro, pero su conducta no es normal. ¿Le parece que no? Le voy a explicar. Yo estuve la semana pasada vestido de reo, de zaparrastroso, oliendo mal, y usted no me dio ni la hora. Y ahora que vengo bien vestido, me invita a comer. Por lo tanto, traduzco que usted invitó a comer a mi traje, no a mí, porque yo soy el mismo. Esa ilustración puede servir en primera instancia para enseñarnos que en la iglesia no debe haber discriminación de acuerdo a la presencia de la persona. Pero yo esta noche quiero hablar de otro ángulo, porque cuando hablo de la identidad y nosotros adaptamos nuestro comportamiento, depende de quién tenemos enfrente. Y José un poco pecó en eso cuando dijo una doctora. ¿Viste? Él estaba medio cohibido porque era una doctora. Es decir, nuestra actitud ante una autoridad no es la misma que ante un reo cualquiera. Y es lógico que eso pase, ¿verdad? Si el papa anda con la cosa blanca es una cosa, si anda de reo lo trata como cualquiera si no lo reconocen. Pero me interesa más ahora apuntar, no al pastor que actuó de manera distinta según la presencia de este hombre, sino a este hombre, a la identidad que este hombre tenía, que no cambió su identidad por estar bien vestido o por estar como un reo. Lo que hace a la vida, hermanos, es nuestra identidad. Por eso Jesús pregunta allí en Mateo 16, cuando va con sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Herodes había preguntado, ¿quién es este? ¿Quién es este? Herodes era un loco de la guerra. Celoso, había mandado a matar a media familia para que no lo sucedieran en vida o que no lo mataran a él para quedarse con el poder. Un hombre celoso. Y cuando escuchó de Jesús, ¿quién es este? Quería saber quién era este hombre. Y Jesús lleva con sus discípulos y les pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy? Ustedes conocen. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Es decir, había un velo de misterio porque estaban hablando de gente que había muerto hace mucho tiempo.
Y este Jesús podría ser uno de ellos. Pero a Jesús no le interesa a la gente, sino le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? En la versión original dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes? 2 veces, ustedes, que soy. Porque dependía de que los discípulos supieran quién era el futuro de la misión de Jesucristo en la tierra. ¿Estamos bien? Ahora, uno puede estar en lo que es la iglesia sin conocer la identidad de Jesús. Cuando Jesús dice, mi Padre y yo somos uno. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estás conmigo y todavía no me conoces. Se puede estar en la iglesia, en la estructura, en la mecánica de la iglesia, sentado aquí, sin conocer a Jesús. Anoche tuvimos un encuentro que para mí fue maravilloso. No hay tiempo, pero quizás otro día puedan compartir los que estuvieron. Fantástico. La verdad, estuvimos hasta la 1 ni pico, no sé qué hora era. Fabián y Ari nos invitaron, bueno, nosotros venimos de colados, ¿no? Padres de adolescentes con sus hijos, para estar todos juntos, una mini vigilia. Y hablamos de eso, ¿verdad? De cuál es la identidad de nuestros hijos que están creciendo en medio nuestro. Fue muy, muy lindo el ambiente que había, porque los hijos y los padres estamos hablando de cómo será el futuro que nos espera, que va a ser difícil. Y la idea que volcamos todos es que nuestros hijos van a tener identidad, pertenencia, al ver a sus padres tener la misma identidad y la misma pertenencia. Jesús le dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Hablando con Raúl, que acaba de llegar de vacaciones, nos contaba que hay un par de hermanas que todos los años ellos tienen relación, hermanas evangélicas, que estaban asustadas porque en la esquina del negocio había un trabajo de macumba. Había velas, flores, comida, fruta, un desperdicio total. Pero estas hermanitas estaban asustadas porque una sin querer había volteado una de las velas y después se cayó. Y cuando yo lo escuchaba orar, digo, qué lástima que estas hermanas perdieron su identidad. Porque no es lo que el diablo dice que soy, es lo que yo sé que soy en Cristo. Es la identidad, no importa. Anoche hablábamos para nuestros hijos de que la identidad significa ser la misma persona en la iglesia que fuera de la iglesia. Me refiero al ámbito de acá. Y la coherencia en vivir el reino de Dios es lo que va a marcar en forma indeleble que nadie podrá borrar, ni el mismo diablo, a nuestros hijos. Cuando ves que sus padres tienen identidad en Dios. Nuestra identidad no viene de la denominación, no viene del cartelito, viene de Cristo. Por eso la importancia que Jesús tenía en provocar de sus discípulos una respuesta. ¿Ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, bien. Te ha sido revelado por mi Padre. Y hoy en día, donde las identidades están tan mezcladas, tenemos que pedir a Dios revelación para nosotros, para nuestros hijos, para que el Señor se les revele. A los que nos gusta el fútbol, ¿a algunos les gusta el fútbol acá? Casi todos los varones. Yo miro a veces un partido de fútbol, aunque no sea mi equipo, mejor. ¿Saben cómo se llama el torneo de fútbol actual? No, esa es la Copa. ¿El torneo cómo se llama? Nietos recuperados. Está bien, uno dice se metió la política en el fútbol, el deporte macanudo, pero ¿por qué es tan importante? En nuestra historia negra, social, política de nuestro país, muchos hijos no supieron quiénes son sus padres. Y la buena campaña en recuperar a los nietos era para devolverles la identidad. Una congregación a la que a veces suelo ayudar, que está allí cerca de casa, hay un señor de unos 70 años, correntino, que me trajo un montón de papeles y partidas de nacimiento y cartas, no sé,
porque sus padres no son los que le dieron el apellido, son otros. Es un correntino, un gendarme correntino, bravo. Y está preocupado porque él quiere recuperar su identidad. Le traté de convencer que la identidad no viene de una partida de nacimiento, porque para nosotros nuestra identidad está en Cristo. Quien determina mi historia no es mi partida de nacimiento, es Cristo. Amén. Por esa noche hablábamos con los adolescentes, lo que significa estar transformado. Eso es ser transformado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios me recogerá. Y la otra cosa que quiero dejarles como concepto nomás. Yo lo dije al pasar, la denominación no nos da la identidad como cristianos. Y me acordaba, hablaba con Katy cuando yo fui a estudiar a la Universidad de La Plata. Teníamos a la vuelta de yo vivía en una casa de estudiantes de Pehuajó. Y yo quería ir a las reuniones y no tenía dónde reunirme. Entonces fui a una reunión a una iglesia bautista que estaba a la vuelta de la casa de estudiantes que yo vivía. Y ese día había cena del Señor. ¿No? Y recuerdo, porque me fue duro, que dijeron específicamente, únicamente aquellos que fueron bautizados en esta denominación pueden participar de la cena. Me dolió el hígado y algunas cosas más. Pero ¿saben qué? Mi fe no se cayó, porque mi identidad no me la daba la denominación. Con Mario y con algunos más venimos de trasfondo menonita, ustedes saben. Y cuando el Señor nos renovó hace un montón de años, recuerdo cuántas veces, Mario, han discutido los hermanos hay que recuperar la identidad. Porque para estos hermanos el Espíritu Santo era como irrumpía en la historia de la denominación, les provocó un lío bárbaro. Y decíamos, fantástico, recuperemos la identidad, porque la identidad está en Cristo, no en los reformadores del siglo XVI. Pero aún dentro de los llamados renovados también tenían problemas con eso. Porque aquellos que participamos de la unidad en Cristo, también tuvimos problemas. Ahora, ¿qué fue lo que nos mantuvo en pie? Nuestra identidad en Dios. Ni en la renovación, ni en la comunidad, ni en la iglesia menonita, ni en la iglesia bautista, ni en la iglesia presbiteriana, ni en la pentecostal. Mi identidad viene de Cristo. ¿Amén? Cristo, hay algo, ese Cristo no es suficiente. Claro que es suficiente. Y que me estoy acordando cuando entré al servicio militar, yo era un muchacho, 22 años, lleno del Espíritu, y me llevan ahí un playón enorme que había, un sargento Robles, morocho grandote, generoso era, con una máquina de escribir y dice, nombre, Heriberto Carlos Bueno, edad, tanto, estado civil, tanto, religión, cristiano. Me mira y dice, bueno, pero ¿cristiano qué? Cristiano. ¿Cristiano qué? Cristiano. Entonces puso católico cristiano. No me iba a sacar otra cosa distinta. Uno después puede explicar evangélico cristiano, cristiano evangélico, todo lo que vos quieras. Pero la identidad, mi sentido de pertenencia está en Cristo. Por eso Pablo se enojó tanto en Corinto. Cuando dice, he escuchado que algunos dicen que siguen a fulano, otros que son de sultano. Si ustedes no entendieron nada, ¿acaso alguno de ellos, yo mismo, murió por ustedes? ¿O fue Cristo? Entonces lo importante, hermanos, es que nosotros afiancemos nuestra identidad. Porque es cierto que vienen tiempos difíciles. Y anoche lo decíamos. Y en los tiempos difíciles, en la cancha se ven los pingos, dice el dicho, ¿no? Y estaba mirando allí recién, en el libro de los Hechos, cuando los Pedro y Juan los meten presos, los llevan al concilio. Mi madre, qué situación, otra que una doctora. Estos eran bravos, eran muy bravos. Los pasean por toda la materia.
Y Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los amenazaron y los soltaron. No hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ustedes saben, los apóstoles salieron de allí y corrieron a encontrarse con la iglesia. Es el lugar de refugio de que Mario leía, el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, cuando decimos hay almuerzo fraternal, no es una cosa menor, es nuestro lugar. Allí donde está la iglesia, yo quiero estar. Después tenemos un montón de tiempo para estar con otras personas. Pero allí donde la iglesia está, es donde yo debo estar. Y allí cuando van a la iglesia les cuentan todo lo que pasó. Y es notable el espíritu que había entre ellos, porque, hermanos, la amenaza que ellos tenían no es comparable a la nuestra. Era peor, porque morían en serio. Los encarcelaban en serio, los azotaban en serio, los torturaban en serio. Y ellos dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué es eso? Identidad. Nadie les hizo tambalear su fe porque ellos sabían en quién habían creído. Por eso roguemos que Dios nos revele su identidad en nosotros. ¿Quién me salvó? ¿Quién murió por mí? ¿Quién me hizo su discípulo? Fulano de tal, ninguno. Solamente Jesucristo. Y después, Pedro y Juan, como ellos siguieron hablando, lo metieron preso de vuelta. Y le dieron flor de zaranda. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Anoche hablamos. Pablo introdujo una nota muy interesante, gracias Pablo. Que a nuestros hijos les tenemos que decir también que van a padecer por ser cristianos. Y yo les decía que los padres tienen que contarle a sus hijos sus experiencias en Cristo. Para que el día que padezcan no lo vean como algo raro. Es el precio que tenemos que pagar por defender nuestra identidad en Dios. Es lo que hemos hecho con nuestros hijos. Los vamos a cubrir, vamos a orar por ellos, vamos a llorar con ellos. Pero vamos a tener que decirle, vas a tener que levantar la frente y vivir con dignidad, porque tu identidad está en Cristo. Aunque te hagan el vacío, aunque se burlen de vos. Porque no nos achicamos, porque sabemos quiénes somos y en quién hemos creído. Hay que padecer, claro que hay que padecer, pero es mucho mejor los beneficios del padecimiento en Cristo que el eludirlo. Entonces, después de azotarlos, los intimaron que no hablaran y ellos se sintieron felices y dignos de padecer por causa del nombre. Y todos los días, ya la segunda vez que lo hacen, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Están locos estas personas. Los están amenazando, los metieron presos, los castigaron, les prohibieron hablar y ellos salieron felices. No sabían quiénes eran. Estamos para eso, decían. Nadie me va a cambiar la partida de nacimiento y no me interesa, porque el nombre es el que importaba. ¿Cuál era el nombre? Jesucristo es el Señor. Así que, hermanos, seamos transformados en base a la identidad que viene de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual encontramos nuestra identidad. No es la denominación, no es el nombre de un pastor. Yo no soy de la iglesia de.
excepto de Jesucristo. No, yo me reúno en la iglesia de fulano. Pues si la iglesia de fulano yo no quiero entrar ahí. Yo sé que uno lo dice para identificar, pero aprendamos a hablar bien. Somos de la iglesia de Jesucristo. Nos reunimos en tal lugar. Amén, hermanos. Y el sentido de pueblo. Cuando hacemos una convocatoria como los picnics o el almuerzo fraternal, no es porque queremos hacer algo diferente, es porque da consistencia a lo que es el concepto de pueblo y de nación. Allí en 1 Pedro dice, ustedes son pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Un día vamos a ver qué quiere decir cada cosa. Pero el sentido de pueblo, el sentido de tribu, de clan, y el sentido de nación es un término sociológico, no es político, sociológico. Los gitanos son una nación. Ahora, el gitano es gitano acá, en Rumania, en Nueva York y en Londres. Es gitano. El judío es judío, viva donde viva. Nosotros tenemos más problemas para identificarnos. Yo hace poco viajé al interior y hablando con una persona acerca del templo, dice, no, acá en el pueblo, el templo es el que nos identifica, es el que nos da identidad. Digo, qué lástima. Aunque yo entiendo que en los pueblos la gente ve el templo evangélico, el templo católico, y los que entran ahí los identifican con el templo. Pero nosotros no somos identificados por el lugar donde nos reunimos, sino porque tenemos a Jesucristo. Y en consecuencia actuamos conforme a lo que Dios nos manda hacer. Así que hermanos, por eso digo, no perdamos la oportunidad de edificarnos mutuamente cuando nos encontramos. Vamos a compartir la cena. Jesús dijo, ¿verdad? Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Y saben qué? Cuando tomamos la cena, el cuerpo se une de vuelta. Los pedazos de Cristo que se desparramaron, por así decirlo, se vuelven a unir porque la iglesia es el cuerpo de Cristo que ya no está más partido.